Listo, amigo. Va, seguimos. No, listo, pues. Empecemos. Empezamos con Amarelis. Amarilis. Amareli. Bienvenida. Buenas tardes, buenas tardes. Muy agradecida por esta oportunidad que nos dan de hacer preguntas, que tenemos unas cuantas con Munay y con Eduardo, la verdad. No, yo dije, bueno, fíjense que ayer se nos ocurrió la idea con Unai porque vimos que había varias consultas y yo le digo, en vez de estar respondiendo una a una, mejor hagamos un interactivo que va a ser más productivo para todos. Y es Total. muchísimo más rápido, yo creo que así como que hablando y no escrita, creo yo. Es un... Exacto, y aparte que le va a ayudar a otros compañeros que tal vez ni se les ocurre la misma consulta, ¿ya? Exacto, exacto. Pues vamos a lo que vinimos. Listo. En opciones, tengo, Ok. por ejemplo, en 4 horas se trazan los H-lines, la línea de tendencia, y en 1 hora voy a H-lines, trazo también líneas de tendencias. Y después en 1 minuto o 1 minuto o 2, en cualquiera que yo quiera decidir, también se traza los H-lines en línea de tendencia. Ok. Voy a, Si no está lateral. voy a describir esto en el sentido muy de lo que todo se va a basar en la distancia que nosotros requerimos que nuestro movimiento se dé. Muchas de las temporalidades son solo para ubicarnos en qué contexto nos encontramos, no necesariamente para operarlo, solo para ubicarnos. Y ahí quizá voy a hacer un poco ya este ejercicio directamente en el gráfico porque ahí les puedo como aclarar esa parte, porque en realidad, fíjense bien, cuando nosotros operamos activos como en opciones como el SPX, el SPY, el QQQ, que con un pequeño movimiento ya nos da nuestro resultado, solo tenemos que saber la tendencia. Pero si queremos grandes porcentajes de ganancia, ahí sí, ubiquémonos ya desde 4 horas, en qué contexto nos encontramos, porque 4 horas viene siendo una temporalidad que me dice en qué contexto me encuentro. Si estoy cerca de zona de techo, o si estoy cerca de zona de piso. Para ubicarme, me sirve la temporalidad de 4 horas. Obviamente, yo de 4 horas parto para hacer mis supuestos de lo que puede suceder o lo que el mercado me va a proveer de información para luego yo montarme en una operación, ya sea a la alza o a la baja. Pero 4 horas solo es para ubicarme. Si yo me encuentro en una zona de techo, listo, hasta para eso me sirvió mi temporalidad de 4 horas. ¿Por qué razón yo hago esto? Porque yo esperaría que el movimiento venga a buscar el mínimo anterior y eso pueda significarme, primero, una gran rentabilidad y segundo, un gran movimiento bajista, que basándonos en este alto de ahí fueran 16, $17, que eso es suficiente para dar un 400, 500% de hoy para hoy y a veces hasta de hoy para mañana. Pero eso es solo para ubicarme, no es para operarla, solo es para leer la estructura del mercado en general. Ya cuando vengo y veo que está rebotando en un piso, obviamente aquí, por más que me salgan señales bajistas, yo no tendría por qué operar señales bajistas porque sería contraproducente. Y sabiendo que tengo todo un espacio disponible para ir al alto anterior, yo desde ahí puedo partir con qué dirección voy a tener como la búsqueda de mis entradas, porque al nomás tener, y hagamos el supuesto del día de mañana, aprovechando este ejercicio. ¿Mm? Si yo hiciera, si yo viniera Hay una clase y, ahorita y marco con esta una cama queen. lateralidad. Espérate, veamos. Creo que es silenciar esto. Ok, aquí en este caso, suponiendo que ya abre mañana y con el contexto de que estamos más cerca del techo que del piso y que si trazamos nuestra línea de tendencia, tenemos que estamos en una zona de techo, aquí
Si mañana el precio me abre rompiendo esta parte hacia abajo, tanto la lateralidad como esta tendencia o este retroceso, yo lo puedo marcar en cualquier temporalidad menor, pero sin cambiar la idea de dónde me encuentro. Es decir, yo solo estoy esperando que mañana abra, me rompa hacia abajo y ya listo me puedo montar en un put. A eso me refiero cuando 4 horas solo me sirve para ubicarme, más sin embargo, para buscar mi entrada más precisa, yo puedo esperar a que rompa mi lateralidad con una vela roja, ya con potencia y todo, y que me rompa esta línea de tendencia que vendría a tener trazada en este caso. Serían las dos condicionantes. Y eso lo puedo ver ya sea en temporalidades muy bajas o en temporalidades de 15 minutos, 5 minutos, 2 minutos, pero sabiendo que dónde me encuentro inicialmente. Básicamente para eso es que me sirve. Y aquí me rompe y empieza ya sea a abrir volatilidad hacia la baja y todo, mi supuesto siguiente es, puede llegar hasta aquí. Yo me puedo aguantar una posición de put hasta donde el nivel anteriormente se impulsó a la alza. Ese va a ser un nivel que él va a venir a buscar cuando rompa hacia la baja. Y eso me va a servir también para medir si mi entrada se está dando de acá hasta acá. Yo digo 6.45. Conociendo mi activo, me alcanza para el 100% en el QQQ sobradamente. Ahora, dependiendo la fuerza con que lo haga, porque esas son cosas que no lo podemos medir, pero dependiendo la fuerza en que dé la caída, eso puede dar perfectamente el 100% y más sin ningún problema. No sé si queda contestada su consulta. Perdón, es que estaba en mute. No, sí, claro. Y porque también tenía la pregunta Mm. de que si tenía que esperar la vela de confirmación en cuatro Ah, horas, en macro y también en no, no, no. micro. No, 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 no. Solo sabiendo dónde estamos ubicados en macro, uno ya puede esperar la ruptura en micro. Ahí sí, eso es solo, como vuelvo y repito, la de 4 horas solo para ubicarnos dónde estamos, no para esperar a que pasen las 4 horas y tomar acción, porque entonces ya se me fue el movimiento. Ok. Y otra cosita, a veces se me rompe, me da la vela de confirmación, pero se lateraliza. ¿Cómo hay alguna forma de que uno o es solamente esperar o es... Mm. Ok, una de las cosas que también es bueno hacer y es esperar a que el mercado muchas veces salga de lateralidades, rompa pisos y hasta entonces yo le digo que haga estructura, porque por ejemplo, si mañana se queda en este piso, no rompe este piso y se queda aquí y no rompe hacia arriba, no hace nada, uno tiene que esperar a que el mercado empiece a hacer estructura para empezar a operar. De lo contrario, estar en lateralidad no tendría ningún sentido. Ok. Ok. Entonces, por ejemplo, yo hice una línea de tendencia en 4 horas y en una hora no me tocaba, los puntos no me tocaban la línea de tendencia. La pregunta es, ¿debo correr esa línea de tendencia para acomodarla en hora, aunque ya me desordena entonces la de 4 horas? Sí, sí, lo que pasa es que 4 horas, acuérdese que tienen más velas, entonces muchas veces en 4 horas es una mecha, pero ya si lo pasamos a una hora pueden ser varias velas y que puedo ajustarlos al cuerpo de vela y a la mayoría de puntos coincidentes. Ahí sí no hay ningún problema, por eso es de pasar de temporalidades mayores a temporalidades menores, no hay problema en el hecho de ajustar o redefinir a la temporalidad que nosotros estemos viendo la línea de tendencia que hemos trazado. Perfecto. Y usted Ujú. dice que usted opera en horario extendido. ¿Eso es todo el día que usted lo deja así? De hecho, el horario extendido tiene ciertas horas en que está, pero lo que yo hago es que en el gráfico lo pongo para todos los días pasados, si a eso se refiere. Es que en TradingView tiene la ventaja de que cuando usted activa el horario extendido, se le activa para todo el historial hacia atrás. No necesariamente solo el día de hoy
como lo hace TC2000. Ok, perfecto. Ujú. Entonces, usted dice que le gusta la media de 20. ¿Por qué le gusta la media de 20? Porque es una media que combinada con la media de 200 se puede hacer, se puede, van a tener una clase sobre eso con mucho más detalle porque ahí mm, no, yo con solo esas dos medias uno puede tener una ubicación exacta de dónde tomar acción, ¿sí? Y dónde no tomar acción. Ese es como lo que le puedo adelantar sobre eso, pero solo esas dos se pueden tener en combinación y una forma de leerlas de una manera que no le haga mucho ruido a uno, sino que al contrario le dé una claridad, ¿sí? Ok. Y cuando usted se mueve, yo he notado que cuando se mueve de una temporalidad a otra, me cambia, tengo que estar arreglando mucho el gráfico. Ah, Lo que yo hice fue así. que le hice duplicate y los moví a diferentes pantallas y así no se me movían, Ah, es que cambiaba. Esa es la ok. forma. Ahí como, ahí es como cada quien se sienta cómodo. Yo me siento cómodo haciéndolo así. Sí, he visto otras personas que tienen todas las temporalidades abiertas, pero yo como por lo general estoy explicando, en el Zoom se me aparece una barra arriba de menú, entonces no podría estarme cambiando y ocultando eso a cada rato. Pero no se me hace nada complicado pasarme de temporalidad en temporalidad. Pero sí, he visto que gente tiene ese le gusta ese estilo, ¿ya? Pero eso ya viene siendo un estilo, de tener todas las temporalidades abiertas. Y no hay una forma de que cuando uno marca en micro no se vea en macro. Mm, no, Sí, siempre queda marcado. perdón, Eduardo, sí, la pregunta que ella te estaba, lo que te Ujú. estaba diciendo era que sí, el, cuando hacemos los gráficos y las líneas, en ese caso a ella le está sucediendo que se le deforman como las líneas. Ujú. Y es normal que eso suceda porque lo estás haciendo en una temporalidad alta. Cuando llegas a Correcto. la temporalidad de 10 minutos, 5 minutos, 1 minuto, te tienes que ir afinando. Eso es lo que se llama Correcto. afinación de gráfico. Exactamente, afinación de trazos en el gráfico. Exactamente. Ujú. Y la idea es que de pronto tengamos entre 2 a 3 pantallas para que puedas tener las diferentes temporalidades en donde tú vayas a trabajar. Ah, ok. Sí, la Ujú. verdad es que yo me gusta trabajar en una, creo que con una me basta para verlo. No me he acostumbrado a múltiples pantallas. Inclusive creo que por acá ya tengo mi layout de una copia del TC2000 como tal, pero no la ocupo como tal. Me gusta más la versión limpia. Y para contestar otra pregunta que ella estaba haciendo en el curso que hicimos de TradingView, Juanita explicó cómo se Mm. hace el link en las diferentes temporalidades. Y entonces lo que hagas en una temporalidad se te va a ver en Sí, la más pequeña. yo lo hago el link. Ok, Ok, Está bien. ahí, correcto, eso es. Sí, no, la idea es que no me perfecto. saliera ya después macro, pero bueno, ya veo que no hay remedio. Pues Sí. nada, muchísimas gracias por su Ah, respuesta. listo, Dejo pasar a listo, la listo. otra. Gracias. Adelante, Leonabel. Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo te va? Todo bien, gracias a Dios. Gracias, Eduardo, por la oportunidad de estar aquí en este momentico con nosotros para todas las preguntas que se Ah, nos van, listo. que se nos van dando durante el día y según vamos analizando. Tengo muchas preguntas, pero A yo sé ver, que muchas de esas preguntas se van a ir respondiendo. Estamos solo en la primera clase, yo sé que muchas de ellas se van a ir respondiendo eventualmente. No estoy correcto. preocupada por eso. Eh, por ejemplo, yo a mí vi la clase como para adelante y para atrás y ya me quedó como claro cuando empiezas a hacer las subidas y las bajadas, cuando los picos más altos no van superando los anteriores, entonces ya eso te va dando una noción y vas visualmente sin tener media, te vas dando cuenta, me voy dando cuenta si va alcista o bajista y me da seguridad sobre todo para esperar el porcentaje que yo quiero de la posición que tenga abierta. Lo Correcto. que me cae duda y me pasó ayer
que no me di cuenta que no había hecho un edge-line en 2 minutos y yo me quedé como esperando y esperando. Claro, cuando ya pasa el rato, que eran como las 11 las 12 del día, eh, veo como ese rebote que fue una gran subida y yo digo, ¿y por qué rebotó ahí? Entonces me di cuenta que no había hecho el edge-line. Pregunta, tiene que ver más o menos con lo que Marily te había preguntado y con esto de los pisos y los techos, que ya vi que los haces en 4 horas, o eso es parte de una de las respuestas que ya estaba necesitando. Ahora, los H-Line. ¿Tú vas a hacer H-Line en hora, en 15 minutos, en minutos? Correcto. Ok. Por ejemplo, vamos a lo que pasó hoy en el SPX. Y aquí yo tenía mi trazado en 5 minutos. Yo estaba esperando que esto corrigiera más y que se impulsara al alza. Pues rebotó en esta resistencia, se volvió soporte acá y de aquí terminó subiendo al alto anterior. Y yo lo estaba esperando más abajo. Nunca llegó más abajo, pero no quiere decir que él no vino y respetó aquí este movimiento. Por ejemplo, y vean cómo en el caso del SPX cumple a cabalidad en 5 minutos, 2 minutos, 1 minuto, todo el sistema de trazado del edge line o en este caso, las resistencias que luego se vuelven soportes y que luego, pues, ahí es donde reacciona el precio. Vean aquí cómo vino perfectamente a este bajo anterior, y donde el precio se impulsa, luego viene y lo respeta, luego viene y lo respeta y luego viene y lo respeta. Entonces, este se vuelve una zona de reacción, donde el precio ahí teníamos que tenerlo vigilado, que qué hacía, cómo se comportaba justamente en esta parte. Ahora, hay cosas que en el camino uno tiene que ir perfeccionando y viene lo siguiente. No solo podemos esperar que el precio pare de caer y nos dé una vela de rebote, sino que muchas veces uno tiene que esperar, y es lo ideal, esperar la confirmación, la vela de confirmación que esta vela no supera esta sí ya la supera completamente y de aquí ya podríamos irnos a la alza confirmadamente. Pero llega un punto en que en la primera vela uno se puede subir al movimiento porque en el pasado, como en este caso, hizo 3 toques a la misma zona de reacción. Cuando tienes una zona de reacción y tienes varios rebotes en esa zona, ¿te da como Correcto, más confianza para entrar desde que empieza a rebotar o siempre esperas una correcto. confirmación? Muchas veces desde aquí ya, listo. O en este caso, si Mm, dejó esta gran mecha, esta mecha una vela de rechazo, y eso significa que fue roja, pero en un momento dado la terminaron revirtiendo y se fue hacia arriba, y ya listo, para arriba. La entrada pudo haber sido aquí o aquí sin ningún problema. Este ya es más confirmada. ¿Por qué? Porque aquí en este caso ya nos hizo lo que es el pullback para arriba. Ok, listo. Eh, Preguntica, porque he visto que SPX casi siempre tiene el mismo patrón en la mañana, en los primeros minutos, no en los primeros minutos, cuando pasan 3, 4, 5 minutos a veces un poquito más, a veces un poquito menos, siempre tiene una reacción de rebote en la misma, ya sea abajo o arriba, y tiene unos movimientos que incluso da un 100% tranquilo, sin tanta vela indefinida. Tú que llevas más tiempo con este sistema, ¿es algo que normalmente es así o es porque estos días ha sido de loco? No, no siempre es así, porque llega un momento en que tiene volatilidad intrínseca y los contratos están tan lejos que por más que se vaya a tu dirección y si va medio lento, no va con una potencia grande, no se valorizan. Yo Cuesta siento, que se valorizan. yo siento que hoy fue un día lateral ¿Mm? en lo general para SPX. ¿Sí? Tiene movimiento, sí, tiene ganancias, sí. Esos ¿Mm? días, ¿qué tanto cuidado hay que tener como un día como hoy? Ok, yo en lo particular, este día no operé, yo estaba esperando este movimiento a la última hora. Yo dije, si lo agarro desde bien abajo
tiene potencial para que rompa esto con fuerza y que llegue hasta aquí. Ese era como mi supuesto. No Ok, alcanzó a llegar, no lo hice. Yo dije, ya aquí, ya demasiado tarde. claro. Ujú. Ok. Gracias, Eduardo. Gracias, gracias, Listo, gracias, a gracias. la orden, a la Compañeros, orden. recuerden hacer una o dos preguntas para que el resto también pueda hacer preguntas, por favor. Gracias. Seguimos con Norma Arce. Adelante, Normita. Buenas, ¿cómo están todos? Gracias por esta clase tan esperada. La de las preguntas. A ver, Mire, a ver. yo tengo, pues, perdonen la repetición de la repetidera, pero la quiero preguntar como a mi forma. Lo que Ya. pasa que como yo lo estoy haciendo es, o como lo he entendido, yo me pongo en 4 horas y marco todos los pisos y los techos. Después yo me voy a 1 hora y si veo más pisos y más techos, pues los marco. Y me voy a 1 minuto y si veo más techos y más pisos, vuelvo y los marco. Lo estoy haciendo, así no funciona. Y fuera de eso, la línea de tendencia que marco en 4 horas para ver si está alcista o bajista y eso, cuando me voy a 1 minuto me queda lejos. Esa también la tengo que mover bien cerquita. Sí, claro, se puede ajustar sin ningún problema. Ahora, hay niveles importantes y hay niveles que son lo que está sucediendo más cerquita. Aquí vamos a desglosar esto. Por ejemplo, aquí yo lo tengo en 4 horas y ¿qué es lo que tengo aquí encerrado en este círculo? En este cuadrado es una lateralidad que el precio ha estado ahí, no lo ha logrado pasar. Ahora, si yo me voy a temporalidades muy, muy bajas, yo sigo manteniendo esta línea de piso en este caso. ¿Qué es lo que me daría a mí la posibilidad de yo empezar a marcar el resto? Va a ser cuando esto me venga, me rompa hacia abajo y yo ya voy a ir a buscar mi siguiente nivel de reacción. Aquí en 5 minutos tengo ese nivel de reacción y tengo este nivel de reacción. Es decir, yo busco lo más próximo, lo que el precio tendría que venir a marcar. De nada me serviría estar marcando arriba y abajo si al final no va para allá el precio. Es decir, yo puedo marcarlo todo lo que yo vea, pero muchos no los voy a utilizar. Por ejemplo, si lo estoy marcando para arriba y lo que el movimiento está haciendo es hacia abajo, el soporte más reciente que tengo aquí o el nivel a donde el precio puede venir a buscar más próximo es este y luego posteriormente este. Ya si el movimiento es tan fuerte y rompe estos dos, ahí ya me voy al siguiente. Es decir, voy bajando de nivel en nivel de acuerdo a cómo subió el precio, así lo va a venir a buscar en el presente. Y ya lo de arriba ya no tendría ningún sentido marcarlo porque no estaría siendo útil en ese momento como lo que sí sería los de la baja, los pisos hacia la baja. Ya, o sea que la idea de la acción del precio es como esperar que rebote, o sea, en un techo o en un piso, y ahí Correcto, meterse. Eso es como la idea de esto. correcto. Ya. Y otra preguntita que te iba a decir, tú, por ejemplo, ¿utilizas el teléfono para comprar o tú lo haces por la computadora? ¿Tú puedes hacer Mm, el stop loss ese que llaman o tú no utilizas eso? eh, yo lo hago en la computadora y lo que sí tengo abierto es el porcentaje no realizado, se llama en el caso de Interactive Broker, y te dice ahí si va más 10 más 20 más 50 más 70 igual de la desvalorización. Entonces, si te va, yo lo cierro market, ya sea en, en desvalorización, si acepto un porcentaje de pérdida, el límite sí, ahí lo dejo a ciertos contratos a un valor y a ciertos contratos los dejo libres. Ya, ¿y le pones stop loss o no? Sí, sí utilizo, pero es visual porque no lo pongo sistemáticamente. Oh, ya no lo, pues lo tienes como en la mente donde te sale, donde está la Es correcto. tienes Eh, pérdida. es correcto. Ya sea por porcentaje o porque se me invalida mi estrategia. Es decir, veo una vela envolvente hacia la baja y que por eso entré, porque me dio esa confirmación, pero viene una vela verde y
me la elimina, entonces digo, ah, no, mi estrategia no se dio, pum, lo cierro, indistintamente el porcentaje que tenga. Ya. Ah, bueno, bueno, muchas gracias. Esas eran mis preguntas. Ok, Gracias. listo, listo, Gracias, listo. Norma. Adelante, Marlene. Buenas tardes. Hola, hola. Entré unos minuticos tarde, no sé si mi pregunta se hizo antes. Buenas tardes Oh, Buenas tardes. a buenas todos. tardes. Contenta, muy contenta con las clases. Un abreluz. Lo que de pronto, como uno ha estado trabajando tanto con las medias móviles y eso, como que me cuesta trabajo deshacerme de ellas y solo mirar esto. Y el otro día puse en un gráfico así con el horario extendido las medias móviles y lo que me percaté es que son diferentes a cuando los haces con el horario regular. Correcto. Entonces, la pregunta es, Ya, en pero temporalidades más cancelaron a pequeñas, todos, ¿no? ¿tú usas el horario Ah, ok. extendido o no? Porque ahí sí está extendido, pero si lo pones en un minuto, no lo quitas, ¿no? Y solo ves mientras está operando el mercado. De hecho, yo lo tengo así extendido siempre. En un minuto también. Sí, sí, correcto. Porque si no, tuviera que estarlo quitando y poniendo, activándolo y poniendo, no tendría ningún sentido. Si al Ya. final ya me sirve que esté abierto, Sí. porque y ahí tiene razón con el tema de las medias móviles, porque ahí tiene una explicación, digámoslo, implícita en eso. El hecho de decir que hay más velas, entonces los promedios de las medias, que son promedio de velas de 20, 200, 100 y 40, obviamente van a cambiar porque hay más velas. Y en este caso hay más velas donde tal vez el movimiento ha sido mucho más corto que o mucho menos pronunciado que en el transcurso del día con el mercado abierto. Por eso sí hay una variación importante en cómo se ve una vela con el horario, una media, perdón, con el horario extendido versus una media con el horario no extendido. Entonces, si quiero tener las referencias clásicas que yo hago de las medias móviles, ¿la debo ver con el horario extendido? Ah, no, Ya, sin el horario extendido, sí, porque el TC2000, que es el que utilizamos o utilizaba antes, o con el que nos han enseñado, no está el horario extendido en los TC2000. Entonces, la media móvil que más se acerca a esa forma es sin el horario extendido. ya. Ok. Ujú. Muchas gracias. A la verdad. Adelante, pasamos con Glenn. Perdón, no, vamos con Yanni Delgado. Hola, Yanni hola, Delgado. Munay, buenas tardes. Hola, buenas Te tardes. mandé ese mensajito porque yo me preocupé, dije, bueno, gracias por lo que haces, de verdad, Munay, Con y mucho gracias gusto. por esto que están haciendo. Me pasa lo mismo, creo que han hablado de algunas cosas que tenía como duda, pero hay, ya lo de las líneas de tendencia me quedó claro. Entonces, hay algo, tengo una pregunta es si en algún momento vamos a tener como una clase donde nos expliquen como tal lo que es el panorama completo, el revisando desde el principio todo lo que es el análisis del panorama completo. Esa es una pregunta. Y la otra sería, ¿cómo yo puedo identificar en qué vela es que yo debería de entrar? Porque lo he hecho en práctica, he estado practicando y no doy con la vela de confirmación. Cuando Ok. pienso que va a ir para la alza, se me va para la baja y estoy súper confundida con eso. Ok. Hagamos una cosa con eso. Panorama completo a mi forma de verlo es básicamente esto, de ver un contexto de 4 horas. Yo desde ahí yo ya tengo un panorama más que completo, estoy viendo como más historia. Dale un beso que es cumpleaños. Perdón. Y en el caso de la ubicación donde está, es para decirme a dónde me encuentro en mi panorama, que ya no estoy viendo un par de días y me estoy privando de ver la pintura completa y saber a dónde estamos ubicados. Ahora,
ese es como para mí parte de decir un panorama completo. Segundo dato para el panorama completo fuera mis techos y pisos importantes. Si estoy en una temporalidad grande donde el precio no ha podido romper estos niveles, significa que aquí estoy en una zona donde el precio perfectamente puede caer como ya se ha caído otras veces de estas zonas. Eso es como, fíjense, sin pasarme a tanto tecnicismo, esto es un panorama completo por todo lo que yo logro apreciar, ver, evaluar e identificar en el gráfico. Ahora, ya yéndome a temporalidades muy pequeñas, yo ya tengo una idea clara hacia dónde se puede dirigir el mercado por el contexto macro en el cual se encuentra. Ahora, la parte que decía de la vela de confirmación que uno pueda estar utilizando, eso va a depender de la estructura que tenga el precio en ese momento. Por ejemplo, aquí miren, arrancó con un movimiento alcista este día y lo vamos a agarrar de ejemplo, tal cual. Impulso, retroceso, un impulso más alto que el anterior, pero después viene este. Este ya me rompe esta estructura. Y entonces este impulso viene siendo más bajo que este. Aquí ya se constituye, miren, un movimiento a la baja. Empezó a la alza, pero termina siendo a la baja. ¿Por qué razón? Aquí es donde me rompe la estructura alcista al venir este movimiento aquí a ser un bajo más bajo que el anterior. Ya no es que aquí lo ideal hubiese sido, o si el precio hubiese continuado, que aquí viniera y siguiera la alza, pero no lo hizo así. Entonces ahí es donde uno tiene que ir viendo. Ese día tenemos ese movimiento primeramente alcista y después se quedó bajista y luego lateraliza el resto del día. Hasta aquí lateralizó todo el día y no había tendencia absoluta de nada. Ahora, en este momento, cuando hace este impulso rompiendo este mínimo, que era mi base, que me confirmaba mi tendencia al alza, aquí cuál sería mi entrada, sabiendo que no está haciendo un alto más alto, sino que está viniendo, este movimiento es hasta aquí, esta vela sería mi vela de entrada o mi vela de confirmación, porque ya tengo dos puntos o dos altos, en este caso, un alto acá, que este viene siendo un alto más bajo que el anterior. Ahí es donde tendríamos claramente esta parte. Si tengo este movimiento acá y tengo este retroceso menor a este alto acá y tengo esta ruptura, aquí sería el movimiento de entrada. No sé si me doy a entender en esa parte. Cuando se da el movimiento cuando tengo dos puntos ya a una dirección, ya tengo un por qué buscar una vela que me dé la confirmación o la vela que me rompa el retroceso para irme a favor del movimiento principal. No sé si me voy a entender en este caso. A la alza, ¿cuál hubiera sido? Este movimiento, impulso, retroceso, y esta vela está rompiendo este retroceso. Entonces, aquí este movimiento hubiera sido de aquí hasta aquí. En ambos casos, yo tuviese oportunidad después de la vela de confirmación de poder entrar a una dirección con más probabilidad. Ve Súper. como en este caso. Entonces, es más recomendado como utilizar este sistema de acción del precio como por velas de 2 minutos, ¿cierto? De dos, de cinco, donde usted lo logre identificar el Ok, movimiento. Ya, o ok. sea, no se trata de temporalidades, sino de la interpretación de que yo estoy teniendo en el hecho de decir, si estoy encontrando mínimos y máximos que me den, esto va al alza. Esta es mi forma en cada retroceso, es una oportunidad de entrar. Eso es como a la base es todo eso, indistintamente la temporalidad. No, espectacular. Ahora a mí todo me viene haciendo sentido ¿Ok? y voy a reconocer públicamente que TradingView sí se mueve mucho mejor que TC2000, mucho más ligero, más suavidad, más rápido en todos los sentidos. Nada más me falta
entenderlo y aprenderlo. Pero sí tenían toda la razón. Sí, Ok. completamente. Por lo menos para esto es Claro. fundamental, definitivamente. Así que si Sí. alguien del equipo me pasa un videito de cómo ajustarlo, se lo voy a agradecer. Gracias, Eduardo. Gracias, Munay. Gracias, Lisa, con a mucho la gusto. orden. Ahora sí seguimos con Diego Botero y me disculpan que se me había pasado la imagen, adelanté la imagen y le di la mano a otras personas y no me había dado cuenta que estaba en la fila, así que perdón, pero sigue adelante, Diego. Muy buenas noches, Munay. Buenas noches, Eduardo. Buenas Buenas noches, noches al grupo. Muy ¿cómo amables Buenas estás? por el noches. tiempo. Eduardo, la pregunta mía es esta. A ver. ¿Cuánto tiempo, digamos, en meses tengo que retroceder para trazar los slides? Porque Mm, muchas veces me encuentro que algo me rebota o me frena la subida y resulta que en enero, por ejemplo, había un gap o había un doble piso o un doble techo. ¿Qué tiempo mm, recomiendas tú de retroceder para trazar los slides? ok. Vean, una cosa y muy interesante su pregunta, porque eso que acaba de decir del gap es como que sí, a tenerlo en cuenta en condiciones muy precisas y concretas, como lo fue, por ejemplo, este gap de AMD, que fue de acá hasta acá el gran salto. Sí, Ok, acá no lo ha venido a llenar. Ok, sí, sí, importante eso. Pero si yo voy por un movimiento pequeño, no me afectaría este nivel bien abajo, a menos que yo lo tenga en cuenta y decir, soy prudente, no voy a ir a buscar una, un movimiento hasta aquí, teniendo como un potencial peligro que él viniese a hacer, a rellenar este gap para luego irse al alza. Por ahí tiene la importancia, sí, es muy importante. Ahora, AMDL, miren el punto de eso. Aquí sí ya lo vino a llenar ese gap. sí, sí, No se correcto. comporta igual el ETF con la acción, porque a la acción le falta y al ETF no. Pero siempre y cuando, y aquí viene la respuesta quizás bien puntual, siempre y cuando este nivel del gap o algún piso fuerte, un piso importante, esté cerca de mi precio actual, es donde sí lo puedo tomar en cuenta. Porque volviendo al caso del QQQ, busquémoslo en 4 horas. Yo lo único que tengo que tener en cuenta son los niveles macros, es decir, mi tendencia, mis techos más cercanos que haya respetado y los pisos más cercanos que tenga que venir que ya lo ha buscado, pero esos son los 3 elementos que yo pudiera tener como a la mano. Que si tiene una resistencia bien alta, ¿ya? No me afectaría si el precio está aquí. Si tiene un piso más abajo por acá, tampoco me haría sentido marcarlo porque mi precio está muy arriba, tendría que pasar mucho tiempo. Ahí es donde yo delimito a los niveles más próximos, que en este caso sería este nivel de piso, que sería un nivel el cual va a venir a buscar si cae, y este nivel de techo más cercano, que también me gustaría que fuera a testearlo en un momento dado para de ahí tomar su impulso a la baja. Eso es quizás fuera del tiempo para allá, no es más eso que los más recientes. Yo no le vería más que solo para ubicarme en espacio y tiempo lo que logre tener a la vista en ese sentido, ¿eh? Miren, esto está desde el 28 de enero y del 28 de enero para acá tengo clara la posición de donde empezó a decaer el precio, a descender el precio y que desde esa fecha por ahí hizo un piso aquí que sería coincidentemente con el piso más próximo que estuviera. Pero si se fijan, no necesitamos mayor temporalidad hacia atrás o Ok, visibilidad Eduardo, hacia atrás. es muy Sí, amable, gracias. Gracias, listo, Munay. a la orden, Diego. Y seguimos con Carol Morales. Adelante, Carol.
Hola, listo, ya lo pude hacer. Muchísimas gracias, Muna y Eduardo, muchísimas gracias por el tiempo. No, pues, Hay algunas de las preguntas que ya se me contestaron, pero específicamente yo todavía no he hecho la migración a TradingView y entonces para el pre-market y el post-market, ¿tú también haces H-line ahí? es que muchas veces en el pre-market y en el post-market es que se pasan este tipo de movimientos. Por ejemplo, esta subida aquí, y luego en el post-market esto aquí, y en el pre-market esto aquí, y en el pre-market esto aquí, ahí le está dando data que si yo no tuviera eso, yo no tuviera por qué Claro, pensar que aquí llegó a un lugar donde en el pre y en el claro, post-market se dieron. O sea, es como que te ok. da. Hablando de panoramas completos que decía la compañera anterior, esto es parte de ver un panorama completo, verlo en el pre y post, porque uno puede ver niveles que cuando el mercado está cerrado, uno solo ve el gap, pero no ve lo que sucedió en el interim. Ok, perfecto. Y la otra pregunta, en el TC2000 yo logré ver Ujú, dos sesiones del pre-market y el post-market. ujú, Con correcto, dos sesiones, es decir, 2 días, me es suficiente, ya que estás mencionando que los niveles más próximos son los que utilizas para el edge line. O sea, correcto. para 2 días está bien para hacer movimientos, por ejemplo, con SPY o con Mm, activos intradía. O se Sí, claro. necesitaría más data hacia atrás. No, no suficiente, porque ahí tienes un piso cerca, un techo cerca y un piso cerca. Y esos son tu nivel donde puedes esperar rebotes o donde puedes esperar tu profit también, porque aquí en este caso, con la acción del precio, lo que buscamos es que el precio vaya de piso a techo y de techo a piso en el primer momento, ¿sí? Ok, no, perfecto. Esas eran las preguntas que tenía, pero de Listo. verdad que bueno, esta es otra manera más sencilla de ver todo y de verdad que uno anda más tranquilo, no, como decías tú en la primera clase, no hay que estar persiguiendo el precio viene Claro, a uno. Ya, entonces la abundancia también. exactamente, exactamente. Bueno, Así como la abundancia no se persigue, sino que se atrae. exacto. Bueno, muchísimas gracias. A la verdad. Seguimos con mucho gusto, belleza. Seguimos con Yulady. Gilady. Chile. Hola, muy Gilady. buenas tardes. Muchas ¿Cómo Buenas gracias está? por la clase tardes. a Eduardo y a Munay. Gracias, común. A ver, para ir entendiendo eh, en qué lo que estaba explicando Eduardo del momento de la entrada, entendí que en una tendencia alcista, por ejemplo, va Ujú, de máximos y mínimos cada vez más alto, pero mi entrada va a ser en el retroceso cuando haya una ruptura de ese retroceso con una vela. Entonces, correcto. yo quiero saber si esa vela tiene que Ujú, ser de confirmación en la temporalidad en la que yo me encuentre. Por ejemplo, si exacto. estoy en un minuto, esperar esa ruptura con una vela de confirmación alcista en un minuto. Y Vaya, entonces exactamente eso. Porque aquí, por ejemplo, haciéndolo, porque como le decía, al final no es una temporalidad como tal, sino es el contexto. Si yo estoy en un movimiento alcista y encuentro que hay un retroceso y me da una vela de ruptura de este retroceso, listo, ahí puedo entrar y aprovecharme del movimiento a la dirección donde el precio ya me está confirmando que va para ahí. y a eso es a lo que usted le llama estructura. Es correcto, que vaya siendo altos y mínimos en ascendentes hacia arriba, alcista o descendentes cuando va a la baja. Sí, que haga altos y mínimos cada vez más altos en la tendencia alcista y más bajo en la tendencia bajista. Exactamente. Y en la estructura del mercado, ¿en qué temporalidad usted la ve? Y si es para usted también estructura es lo mismo que tendencia o es algo Ok, diferente. ok. Estructura es lo que yo voy a buscar para poder entrar. Y la tendencia es en general en donde se encuentra el movimiento, porque si yo le digo acá, ¿existe alguna tendencia aquí? No existe ninguna tendencia porque tenemos una lateralidad que en su momento, de aquí a allá, en temporalidades muy micro, se pueda ver que es una tendencia alcista,
Aquí es otra cosa, pero si se fija en macro no tenemos ninguna tendencia, pero en micro sí pudiese venir y aquí sí buscar esa estructura alcista que me lleve de piso a techo, ¿verdad? Entonces, dentro de la tendencia que no tiene tendencia en temporalidad macro, en temporalidad micro sí tiene una estructura alcista que ahí se me convierte en una mini tendencia alcista, ¿sí? Porque todo depende cómo yo lo esté viendo. Si lo veo en minutos, si se fija, está haciendo una secuencia de mínimos y máximos cada vez más altos en un panorama donde no tiene una tendencia clara, ¿eh? Porque estamos en una lateralidad. A eso le llamo estructura. Que en microtemporalidades o en la temporalidad que yo esté analizando tenga esta secuencia. Oh, ya. Sí, pero igual en las microtendencias tenemos tendencias, alcista, Correcto. bajista, lateral. Así, exactamente, sí. Estructuras también. Entonces, bueno, yo pienso. Exacto. Y ahora, en cada una de estos movimientos, aquí la confirmación fuera el retroceso y la ruptura del retroceso, en el cual ya estaríamos teniendo aquí una confirmación de que el precio se va a disparar a la dirección donde yo ya voy. Estoy operando a favor de la tendencia principal. Ya, y lo que me dice que no va a continuar a la baja, sino que ahí ese es el punto Ah, donde va a retroceder, a continuar con el impulso, es la vela es de esto, confirmación, ¿o qué? es esto que está haciendo un retroceso y no solo está parando el retroceso, me está dando velas alcistas de confirmación de que el precio ya no va a caer, sino que era un simple retroceso y que continúa la alza. Ya, eso me confunde mucho porque cada vez que veo un retroceso pienso que el mercado va a seguir cayendo. Y bueno, y llega un punto en el que para ese retroceso y continúa. Ok, y muchas veces esto, fíjese, si aquí porque no hay ninguna zona de reacción justamente a la par aquí, porque hay veces que normalmente hace esto, hace el impulso, el impulso, el retroceso de una manera sistemática o simétrica, de tal manera que uno puede darse cuenta que algo que fue techo después se vuelve piso. Y ahí es donde uno puede venir, traza el retroceso o marca el retroceso y en la vela de ruptura hacia la alza, ahí es donde se puede entrar uno en ese momento con la probabilidad más alta de ir a favor de la tendencia. Sí, en ese contexto es mucho más claro Ujú. identificar ese punto donde puede retroceder. Pero en el Correcto. anterior, que no hay, Aquí no, es difícil. aquí, aquí solo queda esperar eso, de decir, bueno, voy a esperar a que el precio me rompa la línea de tendencia bajista, porque si esto si lo vemos con muchísimo más detalle, vea, es como que yo esté viendo eso. Está cayendo, 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 para de caer. Bueno, aquí también tiene un micro techo aquí, ve que formó en esta cantidad de velas. Aquí rompe, lateraliza un poco y después continúa alcista. En ningún momento termina rompiendo ninguna vela o viene a romper este piso que se formó aquí. Entonces, la mejor confirmación es esto, que yo espere la vela verde hacia el alza. Aquí Ya. aquí ya se ve más claro, ve. Sí, ahí se ve con más claridad. Y luego aquí, vea, tenemos micro movimientos también donde el precio no termina de caer, sino que empieza a hacer movimientos todavía más potentes. Esto fue noticioso ayer, pero por lo menos cuando uno entra, y ahí viene el caso de que si yo entro aquí y yo me salgo, si el precio rompe este mínimo, mi precio objetivo tendría que ser el alto más próximo. Esa es una forma también de entrar confirmado, pero con un objetivo claro de por lo menos hasta el alto anterior. Sí, ahí es bien complicado porque hay velas muy de lateralista, luego viene una alcista, otra bien bajita. ¿Cuál es su punto de confirmación? Que su precio sigue vigente o su entrada sigue vigente, es que en ningún momento le ha roto el piso de la vela que le dio la entrada. Esa sería la forma de esperar
o de evaluar que si mi análisis sigue en pie. Claro, pero ahí un movimiento en 5 minutos en una sola vela es suficiente. Exactamente, No hay que esperar hasta la vela, exactamente. pero a la lateralidad. Sí, es correcto. Y en el caso de la lateralidad es mucho más fácil, es esperar a que rompa esa acumulación con una vela de Esa, confirmación y listo. exactamente. A veces con el pullback es lo más seguro de entrarle. ¿A qué le llama usted pullback? Ok, cuando lateraliza y el precio viene, está haciendo de Al movimiento retroceso, es el pullback. exacto. Eso. Oh, El respeto al nivel roto es el pullback. Este aquí, ve. Ahí, cuando viene y hace este retroceso, la mejor manera de operar esto es que ahí yo espere mi vela de confirmación aquí. Y lo estoy agarrando ya confirmadamente a la baja. ya, Y viceversa funciona al alza. sí, ese es uno de los panoramas que más me gusta, Correcto. lateralidades. Y ¿usted me puede decir qué significa reverting? ¿El qué, perdón? Reverting, cuando hace un reverting. No me suena. Reverting es un retroceso. Ok, es como un Ah, pullback entonces, ¿verdad? Ajá. ok, yo pullback o retroceso, pero no, en inglés no lo sabía cómo se decía. Ya, ok. Bueno, Ok, muchas listo. gracias. A la orden. Seguimos con Gerardo Ramírez. Adelante. Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes, Buenas tardes, Buenas Gerardo. tardes, Mae, Gerardo. buenas tardes, profe. Hola, Eh, Gerardo. yo creo que, digo, no tengo ya se han respondido y muchas dudas. Pudiéramos ver el ejemplo de, ahí estamos en QQQ. No sé si ¿Sí? le puedes dar zoom out, alejarlo ahí un poco. Ok, vamos a quitar todo esto. Ay, quería ver una. Yo creo que yo más que nada me ha ido, la verdad me ha ido muy bien en lo que he estado operando en tanto en real como en paper. Yo quisiera, he logrado identificar mucho los retrocesos, por decirlo así, con velas que dejan mecha, ¿no? Con velas de rechazo. Pero en el caso en el que no hay velas de rechazo, está la de relleno y hay alguna otra forma de identificar esa zona de reacción o ese cambio de... Básicamente, sí se puede, pero así ve, de esta manera que tú traces la secuencia y veas en qué momento la rompe. Aquí ya te da el rompimiento de este mínimo, que es de no haberlo roto, podríamos seguir pensando alcista, pero luego cuando retrocede, te das cuenta que es un retroceso porque no rompe el máximo anterior, el máximo último que tiene. Sí, Que esto hubiera sido un falso movimiento, no, te para acá. Y cuando para acá, esta vela ya viene siendo de confirmación de que ahí se acaba el movimiento al alza. Y la otra parte, esta vela ya envuelve esta verde. Y tú dices, ok, esta vela fue tan cortita y esta la salió envolviendo. Y envolvió una, dos, tres velas alcista en un movimiento bajista, en un retroceso que no logra ser más alto que el anterior. Ahí se sí, podría... que Ujú, luego se genera la línea de tendencia, ¿no? es correcto, Bueno, correcto. creo que, a ver, sí, creo que la verdad, todo bien. No, no, excelente. Mm, no, todo súper bien, de verdad. Muchas gracias, muchas gracias. Listo. Listo a la hora, Gracias. Gerardo. Seguimos con Walter Cruz. Adelante, Walter. Walter, te puedes desmutear. Listo. Hola, Ya. hola, hola. ¿Sí me Adelante, escuchan? sí. Sí, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Monay. Buenas tardes, Eduardo. Buenas noches. Buenas tardes, Walter. Mi pregunta, Eduardo, va directamente a lo siguiente. Yo creo que le va a ayudar a los demás también. A Es ver. en una tendencia bajista, como la estamos viviendo ahorita, en una tendencia bajista,
que es una tendencia macro, vamos a tener tendencias alcistas micro. Que serían retrocesos. Ujú. Por ejemplo, tú dices que marquemos nuestros H-line en 4 horas. Bueno, tú los marcas en 4 horas, utilizas el QQQ. Entonces, podemos ver que en 4 horas estamos en una lateralidad. Pero, Correcto. pero si nos vamos a diario, si nos vamos a diario, vamos a ver que estamos no en una lateralidad, sino que en una tendencia bajista, si lo tomamos desde el punto más alto. ¿Correcto? Sí, podríamos pensar Dentro que de sería. esa Ujú. tendencia bajista en temporalidades mínimas como de 2 minutos, 5 minutos, vamos a tener tendencias alcistas, ¿correcto? Micro tendencias alcistas. Sí, correcto. Ah, ok, muy bien. La otra que tengo es como para para hecho de corregirme. Ok, Sabes que cuando inicia el día, a mí me gusta limpiar todas las líneas, todos los techos y pisos que he hecho, todos los correcto. soportes y los soportes y resistencias, yo los limpio todo y comienzo desde que abre el mercado, marco mi resistencia hasta donde comienza y después marco mi soporte hasta el punto que llega y entonces ahí empiezo a marcar mi estructura. Ok. Pero es recomendable mejor haber hecho la resistencia y los soportes más con antelación o... No, ahí está perfecto porque ya es para preparando tu terreno, tu lienzo del día, qué es lo que tú esperas, porque ahí empiezas ya a hacer tu hipótesis, si rompe aquí, sigue para arriba, si rompe acá, sigue para abajo, entonces eso ya está muy bien a esa hora. Ok, perfecto. Entonces también nos vamos a Y, encontrar... Sí, perdón. y así en limpio, así como lo acabas de describir, sí, eso es un buen tip para que todos arranquen limpio sus gráficos, sus análisis cada día. Ok, lo otro que quiero entender, porque esto es nuevo para muchos de nosotros, ¿Ok? es nos vamos a encontrar día a día con diferentes tipos de estructura para no ir mentalizándonos, el día de ayer hizo esto, y nos encontramos que en este día hizo una estructura muy diferente. Hay diferentes tipos de estructura, ¿correcto? Sí, pero básicamente nos basamos en tres, la alcista, bajista y la lateral. Ok, ok, Ujú. ok, En muy bien. resumen es, ok, pero llega el punto, y aquí sí quiero ser un poco enfático en algo, en decir, yo al alza, yo pensaría a la alza siempre y cuando él rompa este techo que le ha costado romper y que me haga estructura alcista. Esa sería una hipótesis de decirles, o es una que aquí tenemos una claridad de un techo que no lo ha podido romper desde hace mucho tiempo y luego aquí está haciendo otro techo más cerca todavía sin ni siquiera llegar a este anterior. Entonces, la lógica me dice que cuando rompa este techo, ahí empezar a buscar alcista. De lo contrario, aquí lo que más me convendría buscar es movimientos bajistas, porque en macro estamos bajistas. Ok, excelente. Ok. Muchísimas gracias, Eduardo. Que tengas un feliz Ok, a resto de la la orden. y feliz noche. Gracias. Igualmente. Gracias. Seguimos con Glenn. Adelante, Glenn. Buenas tardes, te puedes desmutear. Ahí está. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos ¿Qué perfectamente. tal? Buenas tardes a todos. Buenas Buenas tardes. tardes. Eh, realmente algunas de las preguntas ya me las han contestado, pero sí me gustaría ver el tema del inicio de la operativa. Según entendí ahorita, su posición es esperar que haga estructura el mercado. Porque yo, Correcto. yo he estado operando, pues, y realmente me ha gustado operar en los primeros minutos del mercado, la primera vela de 15, pero su criterio es esperar que el mercado haga estructura y de ahí partir para el tema de Correcto. ver cuál sería el desenlace del patrón de las velas, ¿no? Exactamente. Porque hay días donde no vamos a encontrar mayor cosa y vamos a tener lateralidad, que es mejor quedarse quieto, no operar, no arriesgar nuestro dinero
y esperar a que el mercado se defina en qué dirección va y listo, irse a favor de esa dirección. Pero el hecho de estar en tendencias o en contextos donde el precio no se mueve o no da grandes movimientos en 3, 4 días, yo lo vería como improducente, es decir, estar viendo algo que no tiene una dirección clara. Ya cuando se defina, listo, me voy con la definición hacia dónde se va el mercado. En este caso, mi predilección, como le decía el compañero anterior, sería a la baja porque me encuentro en una zona de techo. Y si el mercado me da señales a la baja y a la vez, y ahí viene lo importante, me hace estructura bajista, en cada estructura es una forma, en cada retroceso es una forma de entrar correctamente al mercado. Ok, excelente. La otra consulta sería, he estado practicando el tema de TradingView Ok. y sí se me ha complicado un poquito el tema de tener a la mano las otras empresas o visualizar las otras empresas para ver el tema del bloque. Sí, sí no he tenido esa eh, destreza como para poder verlas de una manera rápida y no complicarme, para Ok. ver de repente cuál lleva la bandera y todo el tema, para ver el bloque, ¿no? Entonces, ¿alguna sugerencia que usted me pueda dar al respecto? En mi caso, no veo ese tipo de andar viendo más. Me quedo con un solo activo y a ese es el que analizo. No te ando viendo el bloque completo. Nunca. Sé que hay una forma de seccionar la lista y hacer como un watch list solo de tecnológicas, solo de semiconductores y solo de índices. Pero eso lo puedes ver aquí, ve, en esa parte, y aquí tú puedes tener diferentes listas. Borrar lista, dice, añadir o alerta a una lista, cargar lista, crear una nueva lista. En esta parte creo que lo puedes hacer. Sí, de hecho, en la clase que nos dieron las muchachas, Juanita y Munay, pues realmente sí explicaron muy claro el tema, pero como estoy con el tema TC2000, entonces hacer ese transferencia Ese me ha costado cambio. un poquito, Ujú. ese cambio, correcto. Ok. Mm, Entonces, sí, Creo básicamente eso. Ajá, perdón, sí. Aquí creo que ahí está, ve, y aquí tú puedes ir viendo, si tú quieres ver va semiconductores, ya tienes aquí una lista exclusivamente de semiconductores, Ok, ya, y aquí puedes de luego cargar otra lista. Creo que sí puedes hacerlo aquí en esta parte de, de aquí de la parte de agregar listas, crear listas nuevas, ¿sí? ok, correcto. Bueno, no, básicamente esa era mis consultas. Muy Ok, amable. Gracias por listo. todo. A la Mucho orden, a gusto, la Glenn. orden. Y pasamos con Mario Martínez. Adelante, Mario. Hola, muy buenas tardes, Buenas Buenas. Eduardo, tardes. Unai, muchísimas gracias por este aporte, es muy valioso. Dos preguntas puntuales con SPX. De Ok. acuerdo a su experiencia, ¿cuál es la distancia de los strikes más convenientes? ¿Y cuál Depende. sería el rango de precio en la mañana y en la tarde? Ok, depende del horario. Ahí van a estar más cerca o más lejos. En la mañana suelen estar Correcto. arriba de más de $100. Ya en la tarde, de mediodía, de las 11 de la mañana en adelante, ya quedan entre 60 a $50 de distancia. Las distancias como tal de los strike que andan costando alrededor de 150 a $200. Eso es en la mañana que tú puedes Por comprar la tarde. este rango de precios. Ya en la tarde, ya ahí sí puedes comprar rangos de precio mucho menores. Ahí ponle que puede ser desde $50 a $150. Así tal cual. Perfecto. Muchísimas gracias. Listo, a la orden. Adelante. Sigue. Bueno, Glenn, o dejaste la mano alzada, creo, me imagino. Alberto. Adelante, Alberto. Síguete. Hola, bendiciones para todos. Bendiciones, gracias. Buenas Gracias. tardes. Bien, entonces nada más para recapitular, eh, en la temporalidad de 4 horas,
En el macro uno ve la estructura, ¿verdad? Cómo está la estructura y ubica uno el precio, dónde está para saber qué es lo que vamos a esperar. Ya para operar, ¿qué recomienda más, maestro? ¿Operar en 2 minutos, en 5 minutos o en qué temporalidad se aprecia mejor las mini estructuras? Mm, 5 minutos sería lo ideal. 5 minutos. Oh, Sí. muy bien. Y en el caso del QQQ, la, ¿qué tiempo es el que usted compra? ¿Qué fecha de expiración? Ah, ¿Para el de mismo un, día o al día siguiente? no, no, al día siguiente. Al día siguiente, siempre al día siguiente. Sí, al día siguiente, sí. Ok, Aun- Aunque muchas veces en el mismo día se pueda vender todo, porque el movimiento es tan rápido que ahí le da todo el resultado. ok, pero siempre es prudente comprar para el día siguiente y si, como usted Sí, puede ser que... correcto. Ok, Por ejemplo, este día cayó un día y siguió cayendo el siguiente día, ¿eh? Es una forma de aprovechar el movimiento de 2 días completos. ok, muy bien, muy bien. Bueno, no, pues eso era todo. Muchas gracias, muy amable. Eso, a la orden. Gracias. Seguimos con Meida y vamos a terminar con Amarilis. Pasa Gerardo y Amarilis sería la última persona. Ok, hola, hola a todos, gracias. Mira, yo tengo una duda. Yo coloco mis line en 4 horas, pisos, techo, todo, hago mi panorama. En 1 minuto lo estoy haciendo en paper. También coloco mis líneas de tendencia y eso, ¿verdad? Ya me ha pasado, esta semana me ha pasado de que yo coloco mi línea, pero me la rompe hasta con 2 velas de confirmación en SPX, pero luego se lateraliza y se me devalúan los contratos de una manera, bueno, ayer se me devaluó hasta 300 pero me dio de ganancia 200%. Entonces no sé si es que estoy entrando mal, pero estoy entrando con velas de confirmación. Por lo menos hoy, mira. Compré un call a las 9:53 y se me vendió en 160 y se me vendió en 340 a las 10:01. 112% le saqué, pero se me lateralizó un poquito. Entonces no sé, esa es mi duda, si es que estoy entrando mal o... Ok, ahí hay una cosa importante. Llega un punto en que tenemos que tener esta parte clara, que cuando empieza el movimiento, muchas veces, así como hoy, se queda en un rango. Y ahí es lo que uno tiene que esperar a que le rompa. Aquí está lo que le decía a la compañera pasada, esta parte, que por ejemplo, aquí tengo este nivel, ese nivel de lateralidad aquí. Vean cómo lo rompe y después viene a testear y va para arriba. Pero va entre subidas y bajadas bien despacio. Es porque el mercado está así. Pero llega un momento en que usted entra aquí en un rebote como este y el movimiento de una, dos, tres velas y le da el resultado. O Claro. sea, todo depende de esto, de la Por fuerza ejemplo, que lleva. ahí mismo Ujú, donde tú estás, esas ujú, velitas rojas se ujú. devaloriza mucho el contrato. ¿Qué hago en ese Correcto. momento? Espero, porque he esperado. Ayer Ok, esperé desde las 1 como hasta las 3, vamos a ponerle así, mucho tiempo, pero se me valorizó. ok. Entonces, no. El punto aquí, si entro aquí en esto, ¿cuál sería mi nivel para no salirme o mi señal para no salirme? Es que no me rompa esto. Ok, Es decir, en el momento que ya me rompe esto, no, me salgo ya. No ok. funcionó mi entrada. Como que Ahí, aguanto la eh, desvalorización. correcto. Ok, Mientras correcto. no le rompa su estructura de su análisis por la que, en la dirección que usted va, yo le digo que quédese en su trade. Porque llega un Ok. momento en que se recupera con todo. A menos que tenga como política de salida o gestión cierto porcentaje de desvalorización, indistintamente rompa su estructura o no. Esa sería la otra. De decir, voy a salirme a un 50% de desvalorización, indistintamente me haya
roto mi estructura, o sea, ya. Esa sería la otra. Pero mientras, esa es una forma que uno puede aguantar un trade siempre y cuando no le rompa técnicamente la señal por la que uno entró o la Ok, dirección por la que uno sí. entró. Otra preguntita. ¿Cuál es el símbolo, eso, para medir cuánto porcentaje dio la vela? Es que no logro. Ah, Tengo aquí, dos. Como aquí la esta red, es, como cuánto aquí es, porcentaje. Si las tres velas dieron el 50% o una vela dio el ah, 20%, así. ¿Cuál es pero el? se refiere a las opciones como tal. Sí, claro, a una vela por lo Mm, menos no Ah, tiene. no, 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 acá solo te mide distancia. El tema de la valorización, eso lleva múltiples variables, entonces eso no hay algo que te lo mida así tal Sí, cual. Eso porque ya tendría, tengo, ajá, según pensé que era este, como el cuarto que tienes aquí. Cuarto. eh, ¿cuál? No lo Sí, entiendo. el de esta línea aquí. Ah, ¿qué? No, 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 de esta parte, del lado. Oh, esto de acá, esto. Ajá, No, a no, veces yo pensé esto es para distancia, no es para porcentaje. oh, yo dije Para, 200%, entonces. para ver porcentajes, yo les recomiendo que en el on demand del Tinker Swing retroceda y vaya a verlo a esa hora y ya después a los otros minutos cuánto dio. Esa sería una forma de que yo lo pudiera ver, ¿sí? Ok, nada, esas eran Sí, mis inquietudes. Está bien, muchas ok, gracias. a Chao. la orden. Ok, seguimos con Gerardo nuevamente. Otra vez, otra vez. Ok, Profe, ya. Tranquilo. Es que ahorita que preguntaron de SPX y le hicieron la pregunta de los contratos de QQQ, entonces los compra next day. ¿Eso ayuda eh, a que no se desvalorice tanto? QQQ Ajá. está bien, pero SPX no, hoy para hoy. Ok. Bueno, es que estoy tratando de hacer lo mismo de usted, de operar QQQ para después Ok, enfocarme también ¿cómo se llama? en En SPX. activos, no, en activos Ah, también en QQQ. Entonces, ok. si es el contrato next day, ¿a qué precio y a qué tan, o sea, la misma información, ¿no? En la mañana a qué precio y en la tarde a qué precio. En QQQ no tengo cambios de compra de contrato. 25 a 35, indistintamente, sea en la mañana o en la tarde. Ok, y no importa la distancia. 25. Correcto, sí, no importa la distancia. Ah, Porque a veces quedan caros a 14, $15, pero el QQQ se mueve entre 22 y $25 de un día para el otro. ok, perfecto. Ok, Dime. ok, no, no, no. No, nada más, la otra era que tarea para el sábado. No, no, ahí practiquen lo más que puedan. Y aquí les voy a dar un tips. Ahí había alguien que preguntó cómo se puede dar cuenta cuando ya la estructura está cambiando. Y aquí tenemos un claro ejemplo de esto, miren. Y eso espero que les ayude a todos. Impulso, retroceso. Venimos en una clara tendencia bajista. Pero llega un punto en que aquí este impulso, perdón, ya no puede superar este, ya le hace un doble piso y hace un rompimiento de este mínimo que ya sería para continuar la secuencia bajista. Aquí, en este momento, es donde uno ya puede identificar que se acabó el impulso bajista y que por ende va a empezar uno alcista. Ahí es como la clave para que entiendan o que busquen o identifiquen más bien el cambio de tendencia tanto de bajista a alcista y de la misma forma pasa cuando uno está de alcista a bajista. Gracias. Listo, a la orden. Perfecto, Gerardo. Ahora seguimos nuevamente con Amarilis. Adelante, Amarilis. Perfecto, me ha encantado esta clase. Ok, Tenía, ok. sí, sí, muy agradecida. Se me había quedado de momento anterior. Entonces, en los activos iría 4 horas, 1 hora y 15 minutos. Puede ser así, si estoy en activos. En activo, sí, claro, por supuesto. Le pongo el caso hasta en semana, porque vean esta parte, y esto es para que nunca más se quedan atrapadas en una parte alta. Si ustedes ven un activo que en semana viene cayendo, 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 ese es un buen activo, esperar el rebote.
¿Por qué razón? Ya estamos hablando que está en zona barata, como este, que lo pongo de ejemplo porque yo lo estaba esperando que cayeras aquí, no cayó, pero la semana pasada hizo este rebote y ahora dio un buen porcentaje. El punto es este. Primero, en temporalidades grandes, pisos en temporalidades grandes de semana, diario y de 4 horas para activos, súper genial. En el caso tengo este, que vean cómo ha venido, ya está cambiando de estructura, ¿verdad? Tengo marcado dónde quebró la estructura bajista al hacerme un máximo más alto que el último impulso. Entonces aquí lo que espero que el precio siga subiendo, pero ya estoy dando por hecho que estoy en zona barata a nivel macro. Ok, ok. Y entonces usted estaba viendo que usted también mira el AMDL. Usted No, cuidado. cuando lo va a operar, usted se fija, usted hace su análisis en AMD y después compra AMDL o simplemente hace su análisis en AMDL. No, yo hago el análisis en AMD y entro en AMDL. De hecho, tengo ahorita una posición en AMDL. Ok, ok. Y ya lo... Pero, Ujú. ¿por qué razón? Vea, tiene un piso importante aquí, un rebote aquí y un rebote aquí. Lo mismo pasó en el ejemplo que les tenía el sábado pasado, donde el precio vino aquí, vino aquí, vino aquí, vino aquí y después rebotó y fue a buscar el alto anterior. Pues exactamente lo mismo estaba pasando, solo que ahora mi meta es, por el tema coyuntural en el que nos encontramos, no venir y buscar hasta aquí, sino por lo menos hasta el alto más próximo acá. Perfecto, perfecto. Y Munay, habías dicho anteriormente de que operas, analizas SPY para comprar SPX. ¿Hay alguna razón por la que haces eso en TradingView? ¿Es que hay que pagar extra? No, sí, hace una semana me activé, pero antes solamente hacía el análisis en el SPY. Pero ahora sí lo haces en SPX, Ahora en lo hago en SPX porque ya TradingView. lo tengo. Y de hecho ahora estoy pagando $4 por el en vivo para que me dé las horas en vivo del SPX. Ah, entonces hay que pagar un poquito más $4 más para tener la hora actualizada. Ajá, no tener los 15 minutos de atraso. de atraso. Ok, Sí, porque perfecto. como ya ahora sí definitivamente dejé el TC2000, dije, bueno, listo, ahora sí ya me pasé completamente. Perfecto. Claro Súper, que sí. espectacular, gracias. Claro que sí. Y bueno, ya por último tenemos a G-Lady de nuevo. Y antes de que pase G-Lady con su pregunta, voy a recordarles a todos los participantes que la grabación estará puesta para el día bueno, si en el transcurso de hora de la tarde la puedo pasar para ustedes, para el grupo de WhatsApp y para los que están interesados en empezar las clases también, pueden todavía entrar a las clases desde este sábado y obviamente le estaremos compartiendo la grabación de la clase de hoy y la del sábado pasado. Ahora sí, G-Lady, mm, adelante. Sí, gracias. Bueno, mi última pregunta es, ¿usted identifica las zonas baratas como cuando se forma una acumulación, una lateralidad? A eso es lo que usted le llama zonas baratas. Una vez Mm, que se forma esa lateralidad. podría ser, pero más que todo son este tipo de movimientos, ¿ve? Precios donde vino, paró de caer y subió, y luego donde también viene a reaccionar de la misma manera. Lo mismo pasó en el pasado, en este mismo activo. Aquí se acercó, este viene siendo ya una zona, pero es básicamente ver la reacción de parar de caer y empezar a subir. Eso es lo que básicamente yo llamo zona barata. Indistintamente nos encontráramos aquí en este caso en una lateralidad, ¿ve? Porque después de esta lateralidad que no es tan pequeña, porque ya era de donde estaba dando la entrada hasta el techo un 8%, 16% en el por 2, y no, listo. El punto es identificar esto, puntos de rebote, donde antes el precio cayó y se fue para arriba, a eso yo le llamo la zona barata. Sí, y también se le puede llamar doble piso, ¿verdad?
Ok. Aquí hay múltiples pisos, pero sí, hay Es para veces que yo son... saber que doble piso Ajá, no es otra ajá, cosa, sino ajá, que correcto. es lo Sí, mismo. exactamente, vendría a ser lo mismo, exactamente. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Listo, a la Ok, orden. bueno, entonces Ok. eso es todo por el día de hoy. Algunas preguntas también que vi en el chat, yo las he ido respondiendo, Eduardo. Ok, Em, ok, listo. y algunas me preguntaron que si íbamos a tener clases en vivo. Sí, en el siguiente nivel, cuando ya vamos Correcto, más avanzados, también estaremos dando unas clases en vivo en SPX, correcto. para los que están interesados, quieren ver ese proceso en vivo, que también es muy, muy bueno. Así que bueno, nada, es todo por el día de hoy. Nos vemos hasta el próximo sábado, este sábado, la hora pactada. Nos vemos, chicos. Feliz, Listo. feliz noche. Gracias. Chao, chao. Bendiciones para Gracias, todos. Eduardo. Gracias, Muchas Eduardo. Gracias, gracias. gracias. Feliz noche. Muchas Que les vaya gracias. Buenas súper noches. bien mañana y el Feliz viernes, noche. días Gracias por ganadores. clase. Gracias, gracias. Gracias, muy Gracias. amable. Que estés muy bien. Hasta luego. Muchas Bye. gracias. Buenas Gracias. tardes a todos. Feliz Gracias. noche, bendiciones, Bendiciones. abundancia para todos Gracias. Hasta ustedes. mañana. Feliz noche, muchas Bendiciones. gracias.